volvemos al piso y acá estamos con Alejandrina. Hace rato que no te teníamos haciendo encuestas, Es cierto, no sí. hiciste para la campaña, no te pagó Alberto Fernández. No te contrató Mauricio. No hice tanta para esta campaña, es verdad. Y estuve trabajando más que nada cualitativo. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a ver una encuesta telefónica de 1000 casos, nacional, en donde con muchas preguntas abiertas, en realidad, como una encuesta telefónica son pocas preguntas, pero la mayoría son preguntas abiertas que preguntamos qué es lo mejor y qué es lo peor del gobierno de Mauricio Macri. Lo mejor que dice la gente del gobierno de Mauricio Macri es la lucha en contra de la corrupción. Así. Los porcentajes los ven, no tiene sentido que yo esté repitiendo porcentajes, están en las placas. El respeto por la oposición, la libertad de prensa, eso es lo que rescata todos valores mayoritariamente. republicanos, y acá quiero hacer jugar también a los invitados. Todos valores republicanos que no deberían ser motivo de curiosidad en una encuesta. Pablo Olivares ha llegado, ¿qué tal? Buenas tardes. Mántara, quiero su calificada opinión. No debería ser, no deberían ser méritos de un gobierno, ¿no? Debería ser una constante. Lamentablemente venimos del gobierno anterior, donde justamente estos valores o estas prácticas un poco las ha olvidado, así que esperemos que esto sea un piso y no se vuelva a retroceder en esos valores republicanos que son la esencia del país, ¿no? Sí, un dato adicional, viendo las ponderaciones positivas y negativas, hay que ver si todos los encuestados, digamos, consignaban ambas cuestiones, porque tal vez puede ser que haya habido un sesgo de que quienes apoyan a Macri hayan destacado virtudes y quienes lo rechacen se hayan anotado mucho más con críticas. Entonces ahí lo que estaríamos es un efecto de agrupamiento dentro de las propias opiniones que ponderan, los que apoyan ponderan y los que rechazan indican. Lo que sí es claro es que hay una, no sé si es tan homogéneo de todos los encuestados que respondieron sobre lo mejor o lo peor, o si hay un sesgo de que quienes responden lo peor son los que rechazan y los que dicen destacan lo mejor son los que apoyan, o es transversal, pero está claro que le destacan al presidente de cuestiones vinculadas con un manejo de tipo más republicano del Estado, un entendimiento más plural del manejo de la política, y respecto de lo que consideran como un demérito, tiene que ver claramente con el manejo económico. Es el manejo del bolsillo. ¿Qué dice usted a lo que No, que opina? tenían que responder las dos preguntas, qué es lo mejor y qué es lo peor. El sesgo está en que es una encuesta telefónica y que se deja de lado un porcentaje muy grande de la población. Pero sí, todos tenían que responder las dos preguntas. Y con críticas, sí, tal cual, es todo la parte económica. Desde la inflación es lo que más dicen, después también el manejo de la economía en general, falta de trabajo. Pero ahora podríamos, con los dos sesgos, ¿no? El humanista y el materialista. Les preocupó el materialista y destacan, no sé si decir el humanista, pero como decíamos antes, la parte republicana, cívica, ¿no? Que la organización política, porque son todos elementos que refieren a la organización política de una sociedad, es de tipo materialista también. La cuestión pasa por si hay una predominancia del interés sobre lo claramente económico, y que mientras esté lo económico a favor, lo demás pasa a un segundo plano. Tal vez a lo mejor lo que haya acontecido en 2015, no es que a lo mejor que la población haya ponderado más la cuestión vinculada con la organización política, sino que a lo mejor haya estado cansada porque en lo económico y encontró como excusa lo de la organización política. A ver, quiero ver otra vez esa placa porque quiero ver los números, señor director. A ver cómo anduvo, si la gente votó con el bolsillo. Evidentemente, si sumaríamos 83 más 51, 19, 24, no hicimos la cuenta, no la voy a apurar a Olivares, está bien que es contador, pero no es Tuzán. Pero, a pesar de los valores republicanos, pudo más el bolsillo. ¿Está visto eso? Sí, puede ser una síntesis, pero
pero es un sesgo, ¿no? No sé si es determinante. Yo entiendo que si se hubiese votado realmente por el bolsillo, o el 100% hubiese votado por el bolsillo, los porcentajes hubiesen sido otros. O sea, Macri no hubiese sacado los votos que sacó, ¿no? Claramente. Así que eso es... Exactamente, así. De manera que es una novedad que se valoren cuestiones que exceden el bolsillo, tal cual lo dice Pablo. Pero bueno, es un combo de factores y no deja de ser una encuesta en un momento determinado, no es un corte. Vamos a la segunda placa entonces, señor director. Esto es Alejandrina. Vamos a hablar ahora de Fernández. Para eso invitamos acá a Ignacio Mántara desde el punto de vista del campo. ¿Qué espera de este gobierno? Pero ¿qué esperaba la gente? Bueno, la gente espera básicamente que controle la inflación. Después, por supuesto, pide respeto a la opinión, a la libertad de prensa, más que nada, división de poderes. Sí, que no vuelvan los corruptos. Por supuesto. Volvemos a lo de antes. Yo creo que si esta encuesta la hace en Alemania no piden eso. Digo, la segunda opción más elegida, la primera es claramente económica, estamos con un 50% de inflación, pero fíjate que la segunda opción más elegida, un 60%, le pide algo que parecería estar de alguna manera implícito en que quienes integrarán ese espacio amplio es prácticamente de cumplimiento imposible, y sin embargo piden eso como segunda opción. Sí, dice que no vuelvan todos los corruptos, última que vuelvan algunos, ¿no? Pero tampoco, viste, la felicidad nunca es total. Exacto. Una cuota de corrupción es inevitable, tal vez. Ya lo dijo Alfonsín, un poco de inflación no está mal. ¿Dijo eso Alfonsín? No, Alfonsín. No lo dijo Alfonsín. Pero volviendo, hay una paradoja, un parecido mucho con el 89. Si uno se fija lo que se ponderó y el escenario del 89, que fue claramente económico el voto, lo que luego la valoración del gobierno de Alfonsín, y que en ese momento claramente la población votó por una lógica económica, hay mucho en la primera placa hay mucho de parecido con lo que fue ese mapa de 1989. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, la otra placa, señor director. Bien, ahí está. ¿Quién cree que va? Que esta es pesada, está clavado el puñal a fondo, ¿Quién cree que va a gobernar? Esto es un meme que comentábamos recién detrás de cámara, que está Alberto Fernández hablando por teléfono y dice: Cristina, tengo que ir el 10, que como decíamos con Nacho recién en la pausa, más que risueño es preocupante. Bueno, a ver, Alejandrina. Bueno, por muy poco porcentaje dicen que sí, que va a gobernar Alberto solo. Después que no, que en realidad va a gobernar Cristina, pero también hay un porcentaje muy importante que dice que no sabe, que hay que esperar. Claro, a lo mejor vos hiciste esto antes de que Cristina muestre su verdadero rostro ante los jueces, ¿no? Digo, la encuesta se tomó los últimos días de noviembre. Claro. Sí, no existen los doble comandos, ¿no? En un sistema presidencialista como el nuestro no existen los doble comandos, y en un partido como el justicialista menos, digamos, siempre hay un líder. Así que la verdad que Alberto Fernández antes de la elección tuvo una conducta más moderada, un discurso más racional y más moderado, y inclusive con los que se rodeaba o mostraba eran tal vez dirigentes más con una impronta más racional, y Cristina también antes de las elecciones no se la escuchó hablar. Y ya electos ambos se mostraron distintos. Una Cristina más, bueno, vos dijiste en el juicio el otro día ante los jueces, muy prepotente, una Cristina en su máxima expresión negativa, y Alberto Fernández con algunos mensajes confusos. Sí, lo que yo decía recién cuando arrancamos el programa, da la impresión que el cablerío ahora en la instalación eléctrica de la casa, es decir, el Congreso, lo armó ella. ¿Qué opinaba de esto? Creo que la placa es un dato muy interesante, porque solamente creo que menos del 30% son los que creen que la que va a gobernar es Cristina Fernández de Kirchner. Esto demuestra lo acertado de la estrategia de haber apuntado a Alberto Fernández. El 21% solamente cree que va a gobernar Cristina. Eso fue la estrategia que permitió perforar el techo. Es decir, hay un 29% que cree que va a gobernar Alberto Fernández, y hay un 16 más un 30% que
tiene todavía la expectativa de que pueda llegar a ser lo que verdaderamente gobierna. Por lo tanto, es lo que explica claramente de por qué perforó ese famoso techo de 1/3 del kirchnerismo duro, que se nota en los números que mucha parte de la población entendió que Alberto Fernández podía tener su agenda propia. Yo en lo personal creo que esto es parte ya todo de una estrategia, digamos, está todo ya claramente para gobernar, tienen los roles asumidos antes de la campaña. A ver, vamos a mostrar otra vez la placa, porque ahí dice, Alejandrina, seguramente o posiblemente se pelearán. Bueno, claro, es la continuación de la pregunta anterior, era si creen que se van a pelear por el poder o no. Y bueno, ahí están los números, ¿no? ¿Se van a pelear por el poder? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, es difícil contener a todo el peronismo unido. Así Mirá lo que está pasando en Santa Fe, con Perotti, que es a escala, sí, divisiones puede haber, no sé, yo coincido que hubo una ingeniería electoral muy bien armada y ahora hay que ver si funciona la ingeniería en la gobernabilidad. A ver, digamos, vos sos del ¿no? campo, hay un dicho en el campo que dice, ¿vos creés que el kirchnerismo Alberto Fernández lo dejó pastar y lo carneó gordo? Sí, no sé si tan duro y sin faltar el respeto al electorado, porque Es una metáfora campestre. Pero sí, Olivares la habrá escuchado. hubo una ingeniería detrás y hubo una suerte de voto ingenuo, digamos, cuando uno ve las encuestas, digamos, a veces, pero bueno, obviamente, a lo mejor sin faltar respeto al votante, digamos, son más los motivos por los cuales ha votado Alberto Fernández. Hubo un voto, claramente un voto también castigo, un voto decepción hacia lo que fue la gestión de Macri, que fue en lo económico mala, ¿no? Bueno, a ver, la otra placa, señor director, no sé si ya es la última. Alejandrina, No, ¿qué cree que va a ocurrir con la oposición? No, perdón, quiero una última reflexión de Por la favor. placa anterior, Sí. que es que en sí la población piensa que sí, que se van a terminar peleando, porque dicen que la mayoría, entre totalmente de acuerdo que se van a pelear y bastante de acuerdo, está la mayoría. Sí, porque vos tenés seguramente, posiblemente, y sí. Es el 50%. Tener 50%. Es el 50% que Ojalá cree que nos se van a equivoquemos. terminar peleando los dos. Porque en hay un viejo definitiva. dicho que dice cuando los elefantes se pelean, el que sufre es el pasto. Hoy estoy hecho un metáforo. Impresionante. Bueno, Y ahora, en la última preguntamos sí qué va a pasar con la oposición. a ver, señor Rulo, ¿qué cree que ocurrirá con la oposición? Bueno, dicen que va a surgir, están muy parejos, prácticamente un empate técnico, en que va a surgir un nuevo líder o Macri va a ser el líder de la oposición. Después también hay un porcentaje que dice que se va a dividir, la oposición se va a fragmentar. Y después no sabe. Esto del nuevo líder es interesante porque uno no lo ve así, no lo vislumbra, porque normalmente uno olfatea al líder, podría ser, vos decías, bueno, Macri era el jefe de gobierno porteño, viste, ahora, viste, a Larreta uno no lo termina de ver como líder, no sé por qué, no sé Vidal qué rol va a tener, por ahí se opacan estos años, esto que acabamos de mostrar recién, vamos a poner otra vez la placa al aire, señor director, ¿qué opinan ustedes? No me lo veo a Macri, la verdad que no, es difícil liderar una oposición sin ocupar un cargo ejecutivo, legislativo, ¿no? Entonces, no sé si Macri podrá mantener un caudal, los de las movilizaciones finales en su campaña, la gente movilizándose, yo creo que era más un en contra de en muchos casos, o a lo mejor algún carisma se despertó, pero no lo veo difícil a Macri en 4 años encabezando o siendo el ingeniero de la oposición. Sí entiendo que tal vez con el balance bastante equilibrado que van a tener las cámaras, tal vez aparezcan liderazgos en el ámbito legislativo y eso tal vez sea más saludable. Y Massa le tiene hambre a lo que se viene, Y ¿no? eso sea saludable y probablemente aparezca oposición dentro del propio frente ahora electo, ¿no? Como oposición hay que recordar el 40%, que es un dato muy claro, que pese a coincidir la valoración que se ha tenido la población en lo cualitativo de Macri, que haya sido una de las peores, una de las gestiones más mediocres que se haya tenido de vista. A pesar de todo eso, hay un 40% de la población que prácticamente constituyen un techo, si no ya un piso,
Con lo cual es un elemento que el gobierno va a tener que tener en cuenta. Bueno, vos no estabas acá cuando yo pasé este cuadro, señor director, el cuadro mío, el primero que pusimos para ya terminar esto, ¿no? Y también le quiero pedir una reflexión a Alejandrina. Yo puse esto para que la gente se quede tranquila, porque por estas horas está escuchando que Cristina va a manejar todo el Congreso, con el hijo en diputado, ella en senadores, pero el no peronismo es el 5201. O sea que hay una sociedad que votó que no está dispuesta a admitir que nadie se haga el loco en este país. No, pero además, lo de Mauricio Macri es un dato que es alguien que no puede lograr una reelección. En Estados Unidos, como no es un partido que ha tenido discontinuidades en su sistema democrático, los presidentes no son exitosos, sino que la manera de diferenciarlo es presidente de 2 mandatos y presidente de 1 mandato. Porque son aquellos que no han, habiendo estado en el poder, no pudieron lograr su reelección. Yo creo que eso le acorta enormemente las posibilidades de futuro a Macri. Yo que creo que el kirchnerismo o Alberto Fernández va a poner toda su energía en evitar la primera opción, que aparezca un nuevo líder, porque es que puede romper ese techo. Y va a poner toda la energía de que si no sigue Macri, es dividir la oposición posiblemente con un candidato de centro-derecha de otro de los partidos de Cambiemos. Alejandrina, tu reflexión final a todo esto, más lo que yo pasé de la placa al iniciar. Teniendo en cuenta lo que vos pusiste en la placa, que es basándonos, ¿no?, en el resultado de las elecciones, la elección de Macri con una inflación que puede terminar en alrededor del 40% anual, sacar más del 40% de los votos, fue una excelente elección. Así que no sé si él, como persona o alguien del grupo, como puede llegar a ser Larreta, que hizo una excelente elección en Capital Federal, hay que ver, estamos haciendo futurología, ¿no? O que surja alguien de las cámaras, como decían, ¿no?, del Congreso. Pero lo cierto es que por más que logren dar vuelta algunos diputados, algunos senadores, que pasa siempre después de las elecciones, también le había pasado al kirchnerismo cuando ganó Macri, cuando un grupo encabezado por Bocio habían dicho, no, nosotros no pertenecemos más, ahora somos otro peronismo, un interbloque, bueno, pasa. Una cosa es lo que hace el dirigente y otra cosa es lo que hace el votante. El votante, claro está, que no da más cheques en blanco. Pasó muy clarito acá en la elección acá de Santa Fe. Para gobernador se votó peronismo y después para las presidenciales ganó el Frente de Macri. Y el intendente del Frente Progresista Cívico y Social, y el con Jatón. Intendente acá, exactamente. Alejandrina, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Después tenía algunas novedades para contarnos, de nuevas ideas para la empresa. Después, ya vamos a hablar de eso. Sí. Estamos innovando con Alejandrina.